vamos a ver brevemente cómo es que se realizaría el procedimiento de la actividad experimental número 3, parte 2, que corresponde a la semana 5 del primer parcial. Bueno, lo primero que vamos a ver es que hay que realizar el siguiente experimento. Tienes que colgar de 2 cuerdas una bolsa de arroz con masa conocida. Si tú movieras la bolsa de arroz de un lado, la acercas más hacia la silla que tiene la cuerda 1 o la acercas más hacia la silla que tiene la cuerda 2, los ángulos de inclinación de la bolsa se van a mover. ¿A qué me refiero con los ángulos de inclinación? Bueno, pues tú, viendo lo que sería el diagrama de cuerpo libre, el eje de las X es el eje horizontal que siempre va a estar medido con la horizontal, que en este caso, bueno, pues es una línea imaginaria, ¿verdad? Que pasa justo por donde se está agarrando la bolsa. Y el eje de las Y es otra línea imaginaria que también pasa justo por donde se está agarrando la bolsa. De tal forma que se pueden medir el ángulo con respecto a X, que serían los ángulos azules, y el ángulo con respecto a Y, que serían los ángulos rojos. Haciendo un diagrama de cuerpo libre elaborado de una forma pues muy rápida, sería algo así, donde las cuerdas están generando tensiones y hacia abajo va el peso de la propia masa generada por la bolsa. Entonces lo que tú tienes que hacer en esta práctica es tomar tus tensiones y, bueno, son 2 sistemas. Uno, primero acomodando la bolsa en una cierta longitud de la cuerda, ¿sí? De esta cuerda, acomodándola aquí, por ejemplo. Y haces un sistema donde vas a tener la tensión 1 con un ángulo X que vas a medir, como ya dije, con respecto a la horizontal. Para apoyarte para medir este ángulo, pues simplemente pon tu transportador justo al centro, aquí en el centro de donde están las bolsas y las 2 cuerdas que jalan. Ahí pon tu transportador y bueno, pues ahí mide el ángulo que te está marcando con respecto al eje de las X. Como los transportadores normalmente pues son así, nada más tienen la mitad de la circunferencia, pues nada más sí checa muy bien que lo pongas totalmente horizontal la parte de abajo del transportador para que te dé bien correctamente qué ángulo de inclinación tiene aquí con respecto al eje X. Y ya que tengas ese ángulo se va a conocer como ángulo X que vas a dibujar de este lado. Así se tendría que ver tu diagrama ya más bonito realizado, en el sentido de que lo hagas con regla y todo eso para que se vea bien. El ángulo Y también lo puedes medir con tu transportador, pero se puede calcular. El ángulo X y el ángulo Y suman un ángulo de 90 grados, entonces puedes sacar el ángulo Y si conoces el ángulo X. También para el otro lado de la bolsa, con tu transportador, pues simplemente mide cuánto sería este ángulo apoyándote de tu transportador. Y bueno, pues ya tú vas a tener el ángulo X y vas a poder sacar este otro ángulo Y. Esos ángulos son los que tienes que escribir para completar la tablita que está aquí. Fíjate cómo, bueno, pues aquí te están dando un espacio para que hagas el diagrama de cuerpo libre, que sería parecido a este, nada más considerando los ángulos correctos. Ahorita aquí, pues yo lo hice sin tener el ángulo, pero cuando tú ya tengas el ángulo, aquí pues marca cuál es tu eje de las X, marca cuál es tu eje de las Y y dibuja el ángulo con tu transportador para que sea más correcto tu diagrama. Bueno, y entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener, aparte de las dos tensiones, vas a tener también el peso, que se va a calcular como la masa de la bolsa, que pues puede ser una bolsa de 2 kilos o de 1 kilo, dependiendo de lo que hayas colgado, por la gravedad, que siempre vale 9.81. Entonces, este valor no es incógnita, es algo conocido. Con esos dos valores vas a hacer lo que conocemos como equilibrio. El equilibrio me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. Entonces, ¿quién está actuando en el eje de las X? Estas fuerzas, que son vectores, tienen una componente en el eje X, ¿sí? Que también es un vector, que sería como el reflejo del vector de la tensión sobrepuesto en el eje de las X. Esta se llama componente en X de la fuerza. Y también la tensión 2 tiene su propia componente en X. Para calcular estas componentes vamos a utilizar
trigonometría. Observa cómo ese segmento rojo es el cateto adyacente de un triángulo rectángulo formado con la fuerza de tensión. Entonces, si yo quiero calcular la tensión en X, pues la tensión en X va a ser igual, voy a escribir, va a ser igual, bueno, dependiendo si es la 1 o la 2, pero ambas se van a calcular con lo que valga la tensión por el coseno del ángulo, que en este caso pues vamos a usar el ángulo en X, ¿ok? Entonces cada una de las tensiones las voy a calcular así, utilizando esta fórmula. Ahora, este ángulo que yo les estoy marcando aquí en el plano, medido desde el eje de las X, pero ya sea negativo, y se mide así, o positivo y se mide así, se llama ángulo de referencia. Este ángulo me ayuda a calcular la componente, pero aparte esa componente va a tener un signo. Si la componente apunta hacia el eje positivo de las X, es positiva, porque en ese eje, pues es positivo. Si la componente está apuntando en sentido contrario, es negativa. Entonces, para escribir la sumatoria de fuerzas en X, yo tengo que considerar ambas componentes, la de la tensión 1 y la de la tensión 2. Y entonces esa ecuación quedaría de esta forma. La componente de la tensión 1, que se va a calcular como la tensión 1, por el coseno del ángulo en X, por el coseno de teta X, donde tú conoces cuánto vale el ángulo. La tensión no, la tensión es incógnita, pero el ángulo lo conoces porque lo mediste con tu transportador. Entonces ese ángulo no es incógnita, tú sabes cuánto vale, ¿ok? Eso positivo porque está en la componente positiva, en el eje positivo de las X. Y negativa, la tensión 2, por el coseno de su ángulo. Ojo aquí, ese ángulo también lo conoces. Lo encontraste midiendo con tu transportador. Entonces, esa ecuación corresponde a la sumatoria de fuerzas en X. Tiene que ser igual a 0. Si te fijas con esta ecuación, ¿qué es lo que sí conoces y qué es lo que no conoces? Los ángulos son conocidos, los mides con tu transportador. Lo que no conoces son las tensiones. Estas de aquí se llaman incógnitas porque no las conoces y es precisamente lo que te están pidiendo calcular. Entonces las vas a calcular apoyándote también de otra ecuación, la sumatoria de fuerzas en Y. En Y, ¿qué es lo que está actuando? Bueno, en el eje de las Y, si me regreso a mi diagrama, está actuando la componente en Y de la tensión 2, que es positiva, va hacia arriba, y la componente en Y de la tensión 1, que también es positiva, va hacia arriba, ¿ok? Entonces, como van hacia arriba en el eje de las Y, ambas son positivas, se suman, ¿ok? Bueno, ¿cómo calculo una componente en Y? Ya te dije cómo calculamos una componente en X. Una componente en Y se calcula como tensión en Y va a ser igual al seno del ángulo en X, ¿ok? La puedo calcular utilizando el seno del ángulo en X o coseno del ángulo Y, que bueno, pues esa correspondería a otro triángulo rectángulo donde esta componente es el cateto adyacente. Pero como esta componente es el cateto opuesto del ángulo X, se calcula así, seno del ángulo X. Perdón, no se veía, ahí, seno del ángulo X, así se calcula. Entonces, ya que tengo cómo calculo la componente en Y, bueno, pues vamos a escribir eso. En Y que vamos a tener sumadas las dos componentes para la tensión 1 y para la tensión 2, y el peso negativo porque está sobre el eje negativo de las Y, ¿ok? Entonces, si escribimos esa ecuación, me quedaría así. La tensión 1 por el coseno del ángulo a todos le estamos llamando ángulo X, pero ese ángulo es el que tienes en tu tablita, el que tú encontraste con tu transportador. Nada más ten mucho cuidado que sí estés usando el ángulo de esa tensión.
el ángulo de la tensión 1, este de aquí. Tú lo vas a medir con tu transportador. Y le voy a poner, pero es el ángulo X. Más la tensión 2, coseno así, del ángulo X, pero de este de acá, de este ángulo de acá, porque es el ángulo de la tensión 2. Entonces nada más fíjate muy bien, esos no son incógnitas, sí conoces cuánto miden esos ángulos, porque tú los calculaste, ¿ok? Este de aquí sí conoces cuánto mide. Bien, y todo eso menos el peso, es decir, menos la masa por la gravedad. La gravedad no es incógnita, vale 9.81. La masa es pues lo que tenga de masa tu bolsa. Bien, y con esto armamos una segunda ecuación. Fíjate lo que tengo. Tengo dos ecuaciones, la de la sumatoria de fuerzas en Y la de la sumatoria de fuerzas en X, donde tengo también dos incógnitas. Cuando yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, a eso se le llama sistema de ecuaciones. Y para resolverlo, lo que hay que hacer es, de la primera ecuación, despejar cuánto vale la tensión. Cualquiera de las dos, yo voy a despejar la tensión 1. ¿Cuánto vale la tensión 1? ¿Ok? Y vale, tensión 1. Ay, aquí me equivoqué, le puse coseno, pero como son las de las componentes en Y, tiene que ser seno, perdón. Aquí tiene que ser seno del ángulo, porque son las componentes en Y, así, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, ya una vez que tengo mis dos ecuaciones, fíjate cómo se parecen un montón, una con coseno, otra con seno, pero aquí además tiene un valor, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es despejar de la ecuación de arriba cuánto vale la tensión 1. Entonces la tensión 1, si yo despejo, nada más con mucho cuidado, va a ser igual a, como pasa sumando tensión 2 coseno del ángulo X, eso queda sumando del otro lado. ¿Ok? Todo esto está restando, del otro lado va a pasar sumando. ¿Ok? Y todo eso entre, bueno, aquí hay que tener cuidado porque ya me puso la tensión abajo. Todo eso entre coseno del ángulo X. Ojo aquí, esos ángulos no miden lo mismo. Uno es de la tensión 2, le voy a poner aquí un subíndice para que sepas que este es el ángulo de la tensión 2, y otro es el coseno del ángulo X de la tensión 1, ¿ok? En tu tablita tú los tienes escritos, ¿sí? Entonces, así va a quedar el despeje de la tensión. Y entonces, una vez que ya tengas esto, coseno entre coseno, eso va a ser un número por tensión 2. Esta la vas a sustituir en la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, esta ecuación, ¿cómo te quedaría? Vamos a copiarla aquí abajo. Y en vez de escribir tensión 1, vas a escribir lo que vale la tensión 1 despejada. ¿Sí? Bien. Y entonces la tensión 1, en vez de escribir tensión 1 aquí, voy a escribir todo lo que vale, que es pues, todo esto. ¿Ok? Esta ecuación que me quedó aquí, jóvenes, ahorita la ves así como que, hijo, les parece muy difícil. Pero como conoces cuánto vale el coseno de 2x, cuidado, ahí tienes que tener mucho cuidado con calcularlo bien usando la calculadora en grados, que tenga una D. Como conoces el ángulo 1, el ángulo 1 en X, pues también conoces esta parte de abajo. Conoces esta parte de aquí, que sería el seno del ángulo 1, ¿sí? Y aquí el seno del ángulo 2 también lo conoces. Conoces la masa por la gravedad. Entonces al final conoces muchas cosas que tienen valor y que pues hay que sustituirlas para que te quede una ecuación de primer grado con una incógnita, donde la incógnita es la tensión 2. Nada más esa incógnita, una vez que ya tengas todo este número calculado, ¿sí? Y todo este número calculado lo sumas y luego despejas aquí la masa por la gravedad pasándola al otro lado. Inclusive en esta misma ecuación podríamos ya despejarla de una vez. Esto va a ser igual a la masa por la gravedad. Y ya encuentras despejando cuánto vale la tensión 2. Una vez que tengas la tensión 2, sustituyes aquí arriba para tener la tensión 1 y ya prácticamente te están pidiendo cuánto valen las tensiones. Nada más recordarte que todos estos ángulos
son los ángulos que vas a medir de las bolsas con respecto al eje de las X, ¿ok? Y bueno, pues con eso terminamos la explicación de cómo se haría la parte procedimental de esta práctica y los cálculos.